Vos Ahora, sos un gran apasionado, ¿verdad? Sí, Del fútbol. pero no como Tanto este así, señor. tanto así no. No, como este señor no, porque esto es fuera de serie. Así Realmente, mismo. fuera de Exactamente. serie. Recordarán, hablamos del Tano Pazman, aquel pintoresco personaje que se dio a conocer a través de la red social de YouTube a todo el mundo, por cuando en el 2011 River Plate había descendido a la segunda división y la manera en que lo vivió este ciudadano argentino dejó mella en el colectivo popular. Ahora, nuevamente, un periodista español que trabaja para la BBC de Londres fue a entrevistarlo a ver qué tal está su ánimo ahora que volvió a ser campeón de América, su club querido River Plate de la Argentina. Los fanáticos de River Plate están más felices que nunca. Acaban de conseguir la tercera Copa Libertadores de su historia. Vamos River, el más grande de América. Vamos por el Barcelona. Uno de los momentos más dulces, sobre todo después del amargo descenso a la categoría B en 2011. ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 Es por eso que he recorrido Buenos Aires para encontrar al fanático de River más famoso en todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿El Tano Pazman vive aquí? Sí, soy yo. ¿Puedo pasar? Sí, cómo no. Adelante, Ignacio. Ignacio, Cano, enhorabuena. ¿Todo bien? Decía, hoy no podemos perder. Hay una canción acá en la Argentina que dice, hoy no podemos perder. Bueno, hoy no podíamos perder porque iba a ser una decepción tan grande la que íbamos a sentir los hinchas. Salí de casa a las 5 de la tarde para ir a la cancha y llegué acá a las 3:30 de la mañana. Es decir, me tiré a dormir, estaba mi mujer durmiendo, pobre que la desperté porque puse un canal deportivo y estaban dando el partido de nuevo, así que me vi todo el segundo tiempo. ¡Ah! ¡Deja patear! ¡Deja patear! ¡La concha de tu madre! ¡Deja patear, Pitana! Me paro, me siento, voy, pateo, puteo, grito los goles, que quedo afónico, me paro por ahí muy de golpe y medio que me desmayo. Me ha pasado más de una vez. La vez pasada un River Boca, hice un gol River y me paré muy rápido del sillón y me terminé desmayando, que mis hijos se pegaron un lindo susto. No, se pone todo rojo, ¿no? Cuando jugamos, antes de jugar con Boca, no te habla, no quiere ver la previa, no nada, no, sí. Es terrible. Los partidos de Boca me ha contado él que se encerraba en teatros o cines para no escucharlos. ¡Dale, Mauro Díaz! ¡Dale, boludo! ¿Qué tenés? Artrosis, boludo, en la pierna. No, lo tienen terminantemente prohibido. No, total y absolutamente prohibido. Si veo una cámara, la pateo. Me pongo una gorrita. Ayer me reconocieron, pero los que estaban alrededor mío. Me reconocen mucho por la voz. Tienen la duda si soy o no, pero cuando grito y puteo, dicen es. Esa es la realidad. Tendría que callarme la boca además de ponerme la gorrita. El otro día me encontré con uno del tercer piso, creo que es, que me dice, le pedí disculpas, porque no me acuerdo si había jugado River Guaraní en Paraguay, bueno, no recuerdo qué partido, puede ser que fuera River Tigres. Y le pedí disculpas por el griterío y porque no soy solo yo el que grita, las chicas también gritan. Y me dice, no, a mí me viene fenómeno, porque cuando yo estoy viendo otro programa y cuando veo que gritás mucho, cambio a ver qué pasó, si hubo un gol del otro. Entonces el tipo me dice, no tengo la obligación de ver todo el partido, veo lo más divertido. Soy de River, soy de River, soy de River, yo soy de River. Esto es lo más grande. Uno de los Fantástico. personajes más conocidos desde Fantástico. aquel 2011, no solo en Sudamérica, sino también en Europa, se lo llegó a conocer y obviamente conocerá la teleaudiencia la cantidad de memes y reversiones de aquel famoso video que se hizo. Dos ¿verdad? cosas. Dos cosas. Primero, Decime. el tema del vecino. Sí. ¿Verdad? Que Le sirve de alarma. Sirve de alarma. Y segundo, tiene que tener un médico, paramédico ahí cerca. Probablemente. Se lo ve tan tranquilo con la entrevista, pero viendo el partido se transforma el hombre. Así mismo, el fútbol a veces nos transforma.